Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase número 3 de la unidad número 1 de bioquímica que se denomina estructura y función de aminoácidos y proteínas. Para esta ocasión hablaremos un poco de los péptidos, cómo están unidos entre ellos, el enlace peptídico, los péptidos no proteicos, qué son las proteínas y la clasificación de las proteínas. Bien, ya dejamos atrás lo que es el estudio de la macromolécula desde el punto de vista de los monómeros. Ahora vamos a hablar ya de cómo estos monómeros se van uniendo entre sí para formar el polímero. Entonces hablaremos de lo que es un péptido. Un péptido, en líneas generales, corresponde a dos o más aminoácidos unidos mediante un tipo de enlace, ¿no? Entonces cuando tengamos dos o más aminoácidos enlazados, eso lo vamos a llamar péptido. El tipo de enlace que mantiene unido a estos aminoácidos se denomina enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente, es un enlace bastante fuerte y es un enlace que se genera por deshidratación. El enlace se genera de la siguiente manera. Para ello requerimos la participación del grupo carboxilo ubicado en el carbono alfa de un aminoácido y el grupo amino ubicado en el carbono alfa del otro aminoácido. Entonces, en este caso, se enlaza el carbono ubicado en el primer aminoácido con el nitrógeno ubicado en el segundo aminoácido. Y estos dos elementos que están acá subrayados en rojo se eliminan y estos constituyen los elementos del agua. Por lo tanto, estos se eliminan mediante un proceso de deshidratación. De tal manera que se genera este enlace que está acá. Este es un enlace bastante fuerte y me permite a mí generar la unión de los dos o más aminoácidos. Así va quedando disponible este extremo para unir más aminoácidos o tantos aminoácidos sean necesarios para generar este péptido. O sea, obviamente, si yo quiero unir un aminoácido de este lado, ya yo sé que el que yo voy a unir de este lado tiene que ser mediante el grupo amino libre de ese aminoácido. O si yo voy a unir uno de este lado, tiene que ser mediante el grupo carboxilo libre de ese aminoácido. Vamos a leer un poquito las características de este enlace peptídico. El enlace peptídico, como ya les comenté, es un enlace covalente muy fuerte. Y él tiene varias características químicas. Es un enlace, esto representa enlace peptídico, es un enlace bastante corto. Él posee carácter de doble enlace parcial, ya que si ustedes pueden ver acá, este doble enlace que está con el oxígeno tiende a rotar a veces. O sea, no siempre está aquí constante, ya que dadas ciertas características químicas, a veces este enlace pasa a estar entre el carbono y el nitrógeno. Entonces es un enlace que normalmente está rotando, por eso se llama que posee carácter de doble enlace parcial. Es un enlace que, dado que es corto, el doble enlace parcial, no puede, desde el punto de vista geométrico, no puede girar libremente. Y siguiendo en la onda de la geometría, los átomos que están involucrados, que son carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, son casi coplanares. Obviamente, esta parte de la restricción también viene dada por el doble enlace. Desde el punto de vista espacial, las moléculas químicas, cuando ellas tienen un enlace simple, ellas se pueden orientar de múltiples formas. Pero cuando ellas tienen una orientación sujeta a un doble o un triple enlace, la cuestión está un poquito más restringida a si está hacia un lado o si está hacia el otro. Para el caso cuando tenemos un doble enlace, esta restricción está en donde los sustituyentes, bien sea el oxígeno o el hidrógeno, están o los dos hacia arriba o como se presenta acá, que uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Esta forma, como se presenta aquí, de que el sustituyente está hacia arriba y el otro está aquí hacia abajo, se denomina una forma trans. Esa forma trans del enlace peptídico es súper característica. Entonces es un enlace fuerte, carácter de doble enlace parcial, sus átomos son casi coplanares, el doble enlace le da mucha restricción y es un enlace de tipo trans. Algo importante con el enlace peptídico, antes de avanzar con la siguiente diapositiva,
es que evidentemente cuando nosotros unimos dos o más aminoácidos siempre nos va a quedar un extremo que no tiene unido nada a ningún aminoácido y que tiene una parte amino libre y se llama amino terminal, y otro extremo que no tiene nada unido y tiene un carboxilo que está libre y se llama extremo carboxilo terminal. Eso lo podemos ver como en la lámina anterior. Aquí cuando se unía los dos aminoácidos mediante el enlace peptídico, acá estaba involucrado el grupo carboxilo de este aminoácido, pero su amino no estaba haciendo nada. Acá estaba involucrado el grupo amino del segundo aminoácido, pero el carboxilo no estaba haciendo nada. Entonces, estos dos están involucrados en el enlace peptídico, por lo tanto, este extremo sería el extremo amino terminal y este extremo sería el extremo carboxilo terminal. Importante que siempre logremos determinar o saber que los péptidos en líneas generales tienen esos dos extremos, porque cuando se hable de la digestión o de los componentes de péptidos cortos o de proteínas, se va a hablar de que se empieza la digestión por el extremo amino terminal o por el extremo carboxilo terminal o por el extremo carboxilo terminal se ocurre un enlace con un grupo prostético o así sucesivamente. Son detalles técnicos que siempre es bueno conocer. Los péptidos tienen varias formas de ser clasificados. Hay dos clasificaciones. Una en base a si esos péptidos van a formar o no van a formar proteínas. Y ahí surge la clasificación de los péptidos proteicos y los péptidos no proteicos. Y la otra clasificación es de si esos péptidos tienen poquitos aminoácidos o muchos aminoácidos. Vamos a ver si ellos van a formar o no van a formar proteínas. Hay algunos péptidos que tienen como función al final generar una estructura proteica. Una estructura proteica es una macromolécula en donde todos los enlaces peptídicos tienen una forma particular, una forma regular, una forma repetitiva, debe contar con una mínima cantidad de aminoácidos y esos péptidos solamente tienen actividad cuando todos los aminoácidos están juntos y forman la proteína. Un ejemplo, si yo tengo una proteína, vamos a inventar, tiene 150 aminoácidos, súper, y yo vengo y corto esa proteína, y yo la corto en dos, por un lado tengo 100 aminoácidos y por el otro lado tengo 50. Las dos porciones, la de 100 y la de 50, no tienen ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque la actividad que va a tener al final es formando la proteína, es todo junto. ¿Ok? Eso va a representar los péptidos proteicos. Para el caso de los péptidos no proteicos, ellos son péptidos que no requieren formar una proteína para tener una actividad biológica. Además, ya que no requiere formar una proteína, estas moléculas no tienen un enlace peptídico regular y repetitivo. Y al no ser un enlace peptídico regular y repetitivo, los aminoácidos que forman parte de esos péptidos, que son no proteicos, son de distintos tipos. Muy bien, entonces tenemos dos tipos, los péptidos proteicos, los péptidos no proteicos, que van a depender de si van a formar o no van a formar proteínas. Ojo, ambos, cuando se sintetizan en el organismo, tienen un mismo principio de ser formados, o sea, ellos tienden a formarse siguiendo el código genético y siguiendo un mecanismo que van a ver en la unidad número 8. Sin embargo, como ya les comenté, los proteicos tienen una forma regular, tanto de enlace como de tipo de aminoácido, y solo adquieren función cuando constituyen la molécula proteica. En cambio, los no proteicos no. Ellos tienen una estructura diversa, enlaces diversos, y son péptidos que no necesitan formar una proteína para adquirir función. Eso en cuanto a si forman proteínas o no. Ahora, en cuanto a las cadenas, tenemos, bueno, ya está la definición de péptido. En cuanto a las cadenas, tenemos dos tipos. Tenemos los péptidos de cadenas cortas, se llaman oligopéptidos. Oligo significa corto. Es cuando tenemos de 2 a 10 aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. Entonces nosotros podemos tener 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aminoácidos. Todo eso lo vamos a llamar oligopéptido, porque es un péptido pequeño, un péptido de cadena corta. Entonces, esos péptidos de cadena corta los vamos a llamar con los sufijos, perdón, los prefijos griegos, perdón, tales como dipéptido, si son 2 aminoácidos, tripéptidos, si son 3 aminoácidos, tetrapéptidos, si son 4 aminoácidos, octapéptidos, si son 8, nanopéptidos, si son 9, y así sucesivamente. Importante, obvio, si yo tengo un tripéptido, por ejemplo, que es este que está acá, son 3 aminoácidos, 2 enlaces peptídicos. Si yo tengo un tetrapéptido, entonces son 4 aminoácidos, 3 enlaces peptídicos. Esos son péptidos de cadenas cortas. Todos los péptidos que tengan de 11 en adelante aminoácidos, todo lo que sean más de 10 aminoácidos, lo vamos a llamar polipéptidos. Entonces todo a partir de ahí son los polipéptidos, ya sabemos que tienen muchos aminoácidos. El detalle está en que cuando tenemos polipéptidos que superen los 100 aminoácidos, los vamos a llamar proteínas. Entonces, ¿a una proteína la podemos llamar polipéptido? Por supuesto. Pero no a cualquier polipéptido lo podemos llamar proteína. Solamente aplica para aquellos polipéptidos que superen los 100 aminoácidos. Obviamente, todos estos están unidos por enlace peptídico. Hablemos un poquito de los péptidos no proteicos. Los péptidos no proteicos, como ya les comenté, como no van a formar proteína, tienen características particulares. Sus aminoácidos habitualmente tienen en la cadena lateral R estructuras ramificadas. También pueden ser cíclicos, son muy variados ellos. Ellos pueden ser aminoácidos de cualquier tipo, pueden ser aminoácidos D, aminoácidos L, aminoácidos alfa o beta. Recuerden que esto está asociado a si se parece o no se parecen al D o L gliceraldehído, o si son con giros alfa o beta. Ellos, obviamente, como poseen aminoácidos de distintos tipos, sus enlaces peptídicos tienden a variar, porque se tienen que adaptar a los distintos tipos de aminoácidos. Por lo tanto, son enlaces peptídicos especiales. Las estructuras que poseen ellos los protegen de las proteasas. ¿Qué son las proteasas? En el organismo existen ciertas moléculas que se llaman enzimas, y estas enzimas tienden a degradar proteínas. Las enzimas son moléculas que degradan. Las proteasas degradan proteínas. Ahora, si yo tengo una proteína y esta proteína yo la corto en varios pedazos, ya esos pedazos son susceptibles a ser degradados. ¿Por quiénes? Por las proteasas. Muy bien. Ahora, en el caso de los péptidos no proteicos, habitualmente son estructuras más pequeñas que las proteínas. Entonces, para que ellos no sean confundidos con las partículas pequeñas que sí puedan ser degradados, ellos tienen una estructura que los hace inmunes, por así decirlo, a las proteasas. Son muchísimos los ejemplos que tenemos de péptidos no proteicos. Tenemos las encefalinas, por ejemplo, que cumplen un papel fundamental en el sistema nervioso central. La mayoría de los antibióticos que se utilizan en día a día son péptidos no proteicos, tales como la penicilina, la bacitracina, la actinomicina D, ellos son péptidos no proteicos. Uno de los péptidos no proteicos más, pero más importantes del organismo es el glutatión. El glutatión es un tripéptido no proteico. Está conformado por tres aminoácidos: el gamma-glutamato, la cisteína y la glicina. Y el glutatión cumple un papel importantísimo en la célula, porque él permite proteger a la célula del daño celular, permite proteger a la célula de los radicales libres. Es un potente antioxidante. Sin entrar tanto en el detalle de lo que representan los antioxidantes, ni en lo que es la estructura química de un antioxidante, ni de un radical libre, les voy a intentar resumir un poco. La célula, obviamente, durante su actividad celular, empieza a generar
partículas de desecho. Esas partículas de desecho muchas veces son inocuas, sencillamente dióxido de carbono, listo, lo libero y ya no pasa nada. Sin embargo, hay veces en que el cuerpo está expuesto a ciertos agentes que hacen que en la célula se generen compuestos muy pero muy reactivos. A veces son compuestos ambientales, a veces por la alimentación, a veces son situaciones de estrés, a veces son situaciones asociadas a la tensión o emocionales. Entonces se generan eventos que generan a nivel celular la generación de moléculas altamente reactivas. Es decir, son moléculas que se cargan mucho de electrones y estas moléculas, para estabilizarse, tienden a alterar las membranas celulares. Entonces, cuando alteran las membranas celulares, se rompe la membrana celular y la célula muere. De hecho, eso es una de las primeras causas del envejecimiento, porque estamos hablando de la muerte celular. Entonces, la idea es evitar la muerte celular. Entonces, la idea es que esa molécula inestable se estabilice, pero que no se estabilice sin dañar la membrana celular. Una manera de estabilizar esa molécula inestable es contrarrestando ese radical libre con un antioxidante. Un antioxidante para nosotros por excelencia es el glutatión. El glutatión es una molécula que trabaja en este equilibrio de ceder, aceptar electrones. Por lo tanto, él tiene dos formas, una forma reducida y una forma oxidada, de tal manera de proteger a la célula del daño celular mediado por antioxidantes, mediado por radicales libres. Por lo tanto, ejerce una función antioxidante, disculpe. Esos radicales libres, llamados los peróxidos tóxicos, ellos tienden a formarse durante el crecimiento y el metabolismo. Además, esa función antioxidante facilita otras cosas. Una de ellas es que mantiene el átomo de hierro de la hemoglobina en estado ferroso. Ya como vamos a ver más adelante, la hemoglobina permite el transporte de oxígeno y ella tiene un átomo de hierro. Y el hierro es el que logra el enlace del oxígeno. Ya, el detalle con el hierro es que el hierro puede estar en dos formas, hierro ferroso y hierro férrico, hierro más 2 o hierro más 3. Ya, si está en hierro más 3 no podemos enlazar oxígeno. Si está en hierro más 2, sí. Ahora, para poder mantener el hierro de la hemoglobina en estado ferroso, se requiere de la actividad de glutatión, una actividad también de oxidorreducción. Lo mismo ocurre también para el caso de que ocurre durante la síntesis de ciertas moléculas asociadas a lo que es el material genético. Lo de la glutaredoxina está asociado con el material genético. Esta molécula, el glutatión, tiende a experimentar procesos de oxidorreducción reversible. No solo con esto, también trabaja con la actividad de ciertas vitaminas como la vitamina E y la vitamina C. Por lo tanto, el glutatión es importantísimo para mantener la vitalidad celular. De hecho, estudios han evaluado que las concentraciones de glutatión en el cuerpo tienden a disminuir conforme vamos envejeciendo. Por lo tanto, en la medida que vamos avanzando en edad, el cuerpo se va quedando sin este mecanismo, ¿no?, de enfrentar los radicales libres. Por lo tanto, se va acelerando el daño celular. Entonces, la idea es que en la medida en que vamos avanzando nosotros en la vida, es en reducir la cantidad de radicales libres que vamos generando en el organismo. Por lo tanto, en reducir alimentos que generen radicales libres, en favorecer ambientes saludables de todo tipo, de tal manera de ayudar a estos trabajos que se facilitan en el organismo gracias al glutatión. Otras moléculas también no proteicas o péptidos no proteicos que ejercen mucha función son muchas hormonas. Las hormonas tienen mucha naturaleza, las hormonas peptídicas, ahí están muchísimas, muchas las van a ver tanto en fisiología, fisiopato, fármaco igual, tal como el factor liberador de tirotropina, la oxitocina, esta es muy importante durante el parto, la vasopresina muy importante en la actividad renal, la regulación de la presión arterial,
esta que la vamos a ver al derecho y al revés en el ramo, en la asignatura, la insulina, el glucagón igual, la contraparte de la insulina, la corticotropina, también es importante por la corteza renal. Entonces todo esto va a representar ejemplos de péptidos no proteicos. Generalmente estas son moléculas que son pequeñas. No sé si ven acá que la cantidad de residuos que ellos tienen no pasan de los 100. Son péptidos, la mayoría de ellos están compuestos por puros aminoácidos, pero enlaces peptídicos especiales, y ellos de por sí solos ya tienen una actividad específica. Ahora hablemos de las proteínas. Hablemos de estos polipéptidos, que son más de 100 aminoácidos y que tienen una forma particular. Las proteínas yo creo que es el componente más abundante en el cuerpo humano. Es importantísimo las proteínas. Las proteínas tienen una función dual, tienen una función tanto estructural en el organismo, una función de dar soporte, resistencia, sostén a los distintos órganos, al tejido conectivo, a la piel. Además de ello, ya cumplen funciones dinámicas. Cuando hablo de dinámicas, hablo de funciones enzimáticas, inmunológicas, hormonales, entre otras. Son muchísimas las funciones de la proteína y por eso es que son los componentes más abundantes que hay. Las proteínas, a diferencia de los péptidos no proteicos, ellas están conformadas única y exclusivamente por alfa-L aminoácidos, tal cual. Alfa-L aminoácido es el único tipo de aminoácido que está presente en una proteína. Recuerden que el tipo L viene dado por si se parece al L o al D-gliceraldehído, y el alfa viene por la rotación de la luz, si es alfa o D. Estas proteínas tienen varios niveles estructurales. Tenemos el nivel estructural primario, que es el nivel estructural en donde sabemos cuál es la secuencia de aminoácidos. O sea, si tiene 120 aminoácidos, por ejemplo, yo sé cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, y así sucesivamente hasta el aminoácido número 120, por ejemplo. A nivel estructural primario, el único enlace presente es el enlace peptídico. Ahí la proteína no tiene ningún tipo de actividad, no hace nada, pero es el nivel más importante porque él determina qué es lo que va a hacer la proteína a futuro. Es decir, si va a ser una proteína estructural o si va a ser una proteína dinámica. Ya luego, esta proteína pasa a un nivel estructural secundario y ella se tiende a enrollar, simulando así como la hélice del ADN, algo así tiende a ser. Posteriormente, esta proteína puede plegarse en su totalidad y generar un nivel estructural superior que se llama un nivel estructural terciario. De hecho, hasta ahí llegaría una cadena polipeptídica. El detalle está en que puede ser que varias cadenas polipeptídicas que hayan llegado al nivel estructural terciario pueda hacer que se asocien entre sí y generen una molécula un poquito más grande. Pero estas ya son varias macromoléculas que están en nivel estructural terciario. Y cuando lo hacen, generan una estructura cuaternaria. Importante es que las proteínas, cuando se encuentran a nivel estructural cuando son proteínas fibrosas, llegan a nivel estructural secundario. Y cuando son nivel terciarios y cuaternarios, ya es para que adquirir una función dinámica. Las proteínas tienen distintos tipos de clasificación. Una de ellas en cuanto a su composición química. Hay proteínas que lo único que tienen en su composición son aminoácidos. O sea, si yo agarro una proteína y yo la empiezo a separar en cada uno de sus componentes y lo único que yo observo son aminoácidos, entonces yo los llamo proteínas simples. Ahora, si yo vengo y separo una proteína y yo me consigo con que tengo puros aminoácidos y además me consigo con otra cosa, ahí yo lo voy a llamar como proteína conjugada. Aquí tenemos la definición. Proteínas simples, ellas producen solamente alfa-aminoácidos después de su degradación. Muchísimos ejemplos son de proteínas simples. Como la ribonucleasa, la quimiotripsina, la cerulbúmina, simplemente son ejemplos. Saber que son proteínas que al yo degradarla, lo único que yo voy a observar son aminoácidos. En cuanto a las proteínas conjugadas, como ya les comenté,
son proteínas que cuando yo las degrado observo otra cosa, aminoácidos y la otra cuestión. La otra cuestión la vamos a llamar grupo prostético. Por ejemplo, las lipoproteínas, si yo las degrado, yo voy a observar aminoácidos por un lado y lípidos. Bueno, el lípido lo vamos a llamar el grupo prostético, como las lipoproteínas. Las glicoproteínas, ellas tienen carbohidratos como grupo prostético y aminoácidos que van a formar la proteína. Las hemoproteínas, tal como la hemoglobina, ellas poseen algo que se llama grupo hemo, que después se los explicaré, y que es el grupo prostético, es algo distinto a los alfa y aminoácidos, además de la proteína. Por lo tanto, que todos estos son ejemplos de proteínas conjugadas. En base a la función, son muchas las proteínas que nos podemos conseguir. Tenemos proteínas catalíticas, estructurales, transportadoras, contráctiles, de defensa, represoras hormonales, receptoras y así sucesivamente. Como ya les comenté, las proteínas están en todo el organismo, en todo el organismo. Ellas, dependiendo de lo que haga, bueno, va a adquirir una función específica. Hay algunas proteínas que solamente están en la membrana celular y solamente están en la membrana celular, por lo tanto son receptores. Su función es estar de receptores. Hay otras proteínas que solamente forman parte del sistema inmune, por lo tanto su función es inmunológica netamente. Hay otras proteínas que tienen como función acelerar las reacciones químicas. Ahí entran las enzimas, que son son proteínas catalíticas. Hay otras que sencillamente es dar forma a los tejidos o resistencia, son las estructurales, y así sucesivamente. O sea, son muchísimas las funciones que pueden generar las proteínas. De ahí la importancia de mantener una ingesta adecuada de proteínas. Más allá de lo que es lo estético, ¿no? O sea, que siempre se dice, ya que si uno está gordito, que si uno está más flaco, que uno que está todo. La importancia de mantener una buena ingesta de los macronutrientes. Recuerden que los macro y micronutrientes viene dado por lo que requerimos en mayor o menor concentración. Los macronutrientes son 3 solamente: lípidos, proteínas y carbohidratos. Esos macronutrientes nosotros los debemos tener siempre garantizados, por lo menos en los platos principales. Los micronutrientes son componentes que los requerimos en pocas cantidades, porque igualmente los requerimos, ¿no? Están las vitaminas y minerales. En cuanto a los macros, las proteínas son importantísimas, nunca las podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque cumplen todas estas funciones que están acá. En base a su conformación, como ya les comenté, las proteínas fibrosas tan solo llegan al nivel estructural secundario. Son proteínas que se forman muy fácil en el sentido de que ya del nivel primario pasan al secundario y listo. Ya hasta ahí llega. Hay algunos enlaces que se generan, hay algunas disposiciones que se tienen que adoptar, pero hasta ahí llega el nivel estructural. Esas son las proteínas fibrosas. Las proteínas globulares ya necesitan un nivel más avanzado. La proteína necesita enrollarse un poco más, de una forma específica obviamente, y las oligoméricas ya es un nivel un poquito más avanzado, porque ya estamos hablando de varias cadenas polipeptídicas en nivel terciario que se asociaron entre sí. Entonces aquí tenemos fibrosa a nivel secundario, globular en nivel terciario y oligomérica a nivel cuaternario. Esto es lo que constituyó para la clase de hoy. Para la próxima clase hablaremos un poquito más de las proteínas, detallaremos un poquito más los niveles estructurales y hablaremos de algunos ejemplos de proteínas fibrosas y globulares. Que se encuentren muy bien.